Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. El día de hoy vamos a platicar de un proyecto en preconstrucción. Hemos tenido esta dinámica de estar hablando en proyectos en entrega inmediata, de tips, y el día de hoy la verdad es que me llamó mucho la atención este proyecto porque muchas personas me han estado pidiendo terrenos, cuándo salen nuevos proyectos, qué características tienen, la ubicación, y bueno, el día de hoy voy a tratar de desmenuzar este proyecto que se encuentra entre la ciudad de Cancún y la ciudad de Playa del Carmen. Está right in the middle para que ustedes puedan conocer una parte más de lo que ofrece y también personas que están buscando gated communities, posiblemente este tipo de terrenos residenciales en este momento les pueda llamar la atención. Todavía no hay construcción, en este momento ya estamos en la fase 3 de este proyecto para saber cuáles son los precios que de verdad, si se quedan al final del video, lo van a conocer porque son muy atractivos, pero quiero tratarles de expresar, de comunicar esa esencia de que tiene el proyecto Selva Real Comfort Living, que también viene de un grupo de desarrolladores que están trabajando en la parte de Tulum. Ya tienen proyectos casi terminados, lo que les da también esa certeza de que están haciendo las cosas bien. Y con esto vamos a revisar qué es su nuevo proyecto, cómo se está trabajando y las características del mismo detalle a detalle. Vamos a conocerlo. Chicos, les voy a hablar un poco de lo que significa esta zona en Riviera Maya, de lo que es Cancún y Playa del Carmen, como lo pueden ver en este render, en esta imagen. Se ubica a solo unos minutos de la playa y del centro de Playa del Carmen sobre la carretera federal, que es el highway. Para personas que nos ven de los Estados Unidos o de otras partes del mundo, el highway es la carretera principal que tiene la conectividad que tiene esta zona de la Riviera Maya, y literalmente en el medio de estas ciudades grandes estás como en una burbuja cuando encuentras este tipo de gated communities, porque vas a tener diferentes amenidades, vas a estar cerca de la ciudad más importante de la Riviera Maya, que es Cancún. Estás a 30 minutos del aeropuerto más importante de Riviera Maya, que es el de Cancún, y estás muy cerca también a la ciudad de Playa del Carmen, que es una ciudad creciente, una ciudad que se está desarrollando con su propia esencia. Así que importante que conozcan que este tipo de lotes van a estar en esta ubicación bastante privilegiada. Voy a mostrar parte de lo que es el tema de la construcción, de los materiales, de la arquitectura y del diseño que ellos están trabajando. Si se pueden dar cuenta en estos primeros renders, hay algunos otros proyectos que te manejan fachadas similares, que de verdad te muestran y te proyectan ese tema de lujo, ese tema de privacidad, ese tema de exclusividad, que desde que tú entras lo puedes vivir. Un carril para entrar, otro carril para salir, el tema de los proveedores, que puedas caminar, que tenga tema de área verde. Eso también es importante que lo puedan ir revisando en estas imágenes que estoy mostrando. Y también, chicos, me gustaría que me dejaran en los comentarios si hay algo que se me pueda pasar, alguna duda, alguna pregunta que ustedes puedan tener que no vaya a decir en esta comunicación de este video. Por favor, me lo hagan saber. Y que también se suscriban al canal. Me hace muy feliz porque entendemos que entre mayor sea la afluencia de ustedes, chicos, que se conecten, que se suscriban, nosotros podemos tener un mejor contenido de mayor calidad y que ustedes puedan conocer todas esas oportunidades que existen en el paraíso del Caribe mexicano. Así que vamos a continuar. Sigo mostrando un poco de lo que son los renders, los materiales, todo el tema de las características de todos los materiales, como los están viendo a los renders, se los voy a dejar en la descripción para que puedan ver detalle a detalle cómo está el tema de los materiales. Por ahora es toda la parte del exteriorismo, de cómo está exactamente diseñado y las características que maneja este proyecto. Sin lugar a dudas, es un diseño moderno, conjugado o fusionado con el tema de la jungla, de la selva que tiene esta zona de Riviera Maya, que es muy privilegiada, chicos, el tema de tener tanto verde, de tener tanta jungla. Buscamos que parte o un porcentaje importante de proyectos se maneje con área verde. Chicos, por favor, esto es importante y quiero que se lo pongan en la cabeza. La naturaleza es el nuevo lujo. Necesitamos ese tipo de diferenciadores en desarrollos. No solamente compren en un cubo de concreto, eso lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Aquí nuestra esencia, y a ustedes se los digo, en el long term, porque real estate es long term, es un valor agregado muy importante y lo pueden ver en este render con el tema de lo que es la naturaleza en las amenidades. El precio del HOA lo van a tener en la descripción para que sepan exactamente cuál es el porcentaje que se tiene de HOA. En el siguiente render que van a ver se maneja un poco de lo que son
el número de hectáreas que van a hacer, que dice: Selva Real brinda un santuario de bienestar con comunidades exclusivas con 30 hectáreas divididas en 303 lotes, repartidos en 5 fases, zona comercial de productores locales y un club deportivo, ofreciendo una experiencia completa en la Riviera Maya. El proyecto se encuentra del lado de la jungla. Sin embargo, en este render, literalmente en dron, a esa altura, arriba de los árboles, sí podemos ver el mar. Línea directa al mar, es muy cerca a la zona que tiene esta parte de Riviera Maya para que puedas llegar al mar. ¿Cómo puedes llegar al mar desde aquí? Hay diferentes opciones de Beach Club o diferentes zonas de accesos que tú puedas entrar. Si necesitas de los nombres de cada uno de esos accesos o algún beach club cercano, por favor déjalo en los comentarios para que lo podamos enviar a tu correo o algún WhatsApp que tú nos puedas tener. Ahora, esto es importante que lo conozcan, el tema de cómo están los lotes. El lote se te entrega verde, se te entrega con naturaleza y vas a tener un porcentaje de construcción para que puedas diseñar, para que puedas construir casas de estas características. Ahora que estoy en este punto con el tema de los lotes, que al final es el main goal de este video, hablar de los lotes, de los precios y los tamaños, que en un momento se los voy a agregar también en la descripción. También es importante que no todo en Riviera Maya funciona para que sea negocio. Chicos, también volteen a ver que la Riviera Maya es un paraíso para personas que quieren vivir fuera de sus ciudades y que quieren conectar con la naturaleza. Sin lugar a dudas, este tipo de proyectos te lo pueden ofrecer. Ahora, regresando al tema del negocio, puedes construir alguna casa que pueda ser tu second home, tu home away from home, o también puedes construir una casa con el sentido de poderla poner en renta. Les voy a poner un ejemplo solamente para entender un poco cómo pudiera funcionar el tema de las rentas vacacionales en este tipo de características. Hace unos meses salimos del país con mi novia a conocer diferentes tipos de Airbnbs. Y nos hemos dado cuenta que también está en tendencia el tema del agriturismo. ¿Qué es el agriturismo? Es estar en zonas alejadas de ciudades y poder conectar con la naturaleza. Si tú pudieras construir un tipo de característica de casa con lo que es la esencia de la Riviera Maya, pudiera funcionar con ese sentido, no a un turista masivo, no a un turista que busca estar en las ciudades, a un turista que busca estar alejado, un turista más sofisticado, un turista que de verdad disfruta la naturaleza y está dispuesto a pagar este tipo de noches, siempre y cuando también la promoción de la propiedad sea la correcta. Así que yo veo mucho potencial para este tipo de residenciales con este tipo de turismo y este tipo de tendencia para rentas, tanto vacacionales, que en este caso va enfocado más a las vacacionales, y no solamente ese proyecto, tenemos más en donde también te voy a dejar el código QR para que agendes una asesoría personalizada y también podamos platicar de qué tipo de necesidades, de qué tipo de inversiones tú estás buscando hacer en el tema de Riviera Maya, ya tanto sea para negocio o para vivienda. Ahora, este render, esta información me parece muy importante para saber las dimensiones de cómo están las calles. Vas a tener el tema de por los lados construcción y área verde, y si se fijan dentro de este render se ven los metrajes que se tienen para la banqueta, para la calle, para el camellón, que obviamente eso también no solamente van a ser 2 calles en donde se vea todo. En medio van a dejar área verde, importante y muy bueno, además de que se va a conservar banqueta. Entonces está el sidewalk, street y bueno, el medium o el camellón, que hace también que esto tenga una mayor amplitud al momento de que tú recorras esta calle, una de las calles principales del proyecto, que al final es como una línea larga en donde también, imagínense, hay una caminata por las mañanas disfrutando de esos paisajes que son la jungla que tiene este punto, y un valor agregado que no les he comentado pero que es importante que ustedes lo sepan: tiene cenotes naturales. Toda la información de los cenotes naturales obviamente está poco a poco saliendo porque es un proyecto en preconstrucción, en preventa, que en este momento está construyendo, se están saliendo ese tipo de zonas, porque recuerden que la zona de Riviera Maya cuenta con este atractivo natural muy bello, que son los cenotes, así que eso es importante que ustedes lo conozcan y lo valoren. Ahora,
lo que platicaba un poco, el tema de las amenidades premium, el tema de las amenidades con las que vas a contar. Vas a tener un club deportivo muy importante en donde vas a contar con diferentes especializaciones, con diferentes opciones dentro del mismo. Pueden ver el tema de restaurantes, gimnasio, canchas de tenis, canchas de fútbol. Muy importante porque al final esto también nos da un punto importante para este tipo de residenciales que muchas personas han buscado. Las gated communities, áreas familiares. Esto es para toda la familia, por eso es importante que ustedes lo puedan valorar, lo puedan considerar. El tema de ubicación, el tema de amenidades y el tema de que si ustedes en verdad se ven viviendo o están pensando mudarse a la Riviera Maya para poder considerar estas ubicaciones que al final, si lo ponemos en comparativa, chicos, si vienen de ciudades grandes, el estar a 30 minutos de Cancún, si quieren hacer algo más de ciudad, o estar a más o menos unos 20 minutos de Playa del Carmen y llegar a esa esencia que tiene Playa del Carmen, estás muy cerca, porque en las ciudades, no me van a dejar mentir los que son de ciudades grandes, hacíamos, porque yo ya no vivo en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, a cualquier lado que yo quisiera ir, en un ejemplo como la Ciudad de México, es mínimo de 1 hora a 1 hora 30 minutos. Es un mundo de tiempo. Así que aquí puedes disfrutar de la carretera, tomar tu carro y conocer estas ciudades, o también salir a caminar. O sea, chicos, de verdad, este espacio, este paraíso que tiene la Riviera Maya es muy bonito para hacer muchas actividades al aire libre. Así que creo que me emociona mucho el tema de las gated communities porque es algo que está creciendo y que es algo que muchas personas han estado buscando cuando buscan proyectos de inversión en Riviera Maya y no solamente quieren un departamento. Son diferentes cosas, chicos. Hay personas que buscan departamentos, hay personas que buscan una villa sin amenidades, pero acá sí te ofrece el tema de que una gated community te pueda ofrecer, digamos, cuando digo amenidades tipo premium, amenidades tipo resort. Eso también a muchas personas nos llama la atención, nos gusta e importante que se pueda valorar en este tipo de proyectos. Ahora vamos a pasar al tema de la lista de precios y en qué momento o en qué fase estamos de comercialización. Estamos en la fase 3, como lo platiqué, iniciamos desde el 1.250.000 pesos, que en dólares americanos estaríamos hablando de 65.789. Esto aquí importante, si necesitan revisar el precio al momento que vean este video, necesito que me dejen un mensaje para poder actualizar los precios, ya que el tema del dólar contra el peso ha tenido cambios, puede ser sujeto a disponibilidad y a cambios en el tipo de cambio del dólar a peso. Así que iniciamos con terrenos residenciales desde los 250 metros cuadrados, desde el 1.250.000 pesos. Preventa, preconstrucción significa algunas ocasiones que no se debe de dar todo el dinero desde el inicio. Acá te están dando facilidades en el pago. Un 20% de enganche, 30% a meses y el restante a contraentrega. Así que importante que sepan que tienen esa opción de poder estar dando pagos durante la construcción del proyecto y a la contraentrega terminar de liquidar el proyecto. Vas a tener también terrenos más grandes, vas a tener terrenos de 325 metros cuadrados y un poco más grandes que prefiero dejárselos en la descripción por el tema de la disponibilidad, porque son proyectos también que tienen un movimiento muy rápido de comercialización. Así que yo espero que esta información les pueda ayudar a tomar la decisión en tema de terrenos residenciales. Si están volteando a ver la Riviera Maya para invertir en tierra, es muy buena oportunidad. También para personas que viven en los Estados Unidos por el tema de cómo está ganando espacio en este momento el dólar para que también puedan hacer un pago más fuerte y probablemente podamos hablar un poco de la negociación, de la oferta que se pueda dar del terreno. Posiblemente nos puedan dar un mejor precio siempre y cuando sea un upfront cash, pero un pago de contado por el tema de que ustedes como americanos están ganando en su moneda y poder invertir en el país de México. Así que espero que esta información les haya sido de valor. Eso sería todo por este momento. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal como lo mencioné anteriormente, ya que gracias a ustedes podemos tener toda esta facilidad, esta comunicación para que conozcan las mejores opciones de inversión en la Riviera Maya. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.